Históricamente se consideraba a los lácteos como una muy buena fuente de nutrientes esenciales y en condiciones ideales esto es efectivamente así. Estás consumiendo vitaminas, estás consumiendo minerales, tienes una buena proporción de macronutrientes, pero en este caso estamos buscando longevidad, así que vamos a analizarlo desde ese punto de vista, ya que los lácteos, particularmente la leche, tiene varios aspectos que no conducen a más longevidad, todo lo contrario. El primer punto tiene que ver con los hidratos de carbono de la leche. La leche es rica en un disacárido que seguro escuchaste que es la lactosa. De hecho, encontrás leche sin lactosa, la gente consume leches vegetales justamente porque no traen lactosa, etc. Y la lactosa es un disacárido, una sustancia que podemos digerir cuando nacemos, pero que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo capacidad digestiva, sobre todo a partir de los 5 años. De hecho, los humanos con perfiles genéticos diferentes, con etnias diferentes, como los Han, por ejemplo, que representan el 95% de la población de China, tienen mucha más dificultad para digerirlo siendo adultos y hay una mayor población de personas que son intolerantes a la lactosa ya por razones genéticas. Pero acá lo importante que tenés que saber es que no necesitamos tener síntomas como diarrea después de tomarte un latte, que es algo típico de la intolerancia a la lactosa, para que no podamos digerirla como corresponde. Podemos simplemente no digerirla y no hacer síntomas. Pero más allá de esta lactosa, la cual vamos perdiendo capacidad digestiva y justamente vamos perdiendo las enzimas que logran deshacerla, que se llama lactasa, que podemos tomar en forma de suplemento. Vos podés comprarte el suplemento que te va a ayudar a digerir más correctamente la lactosa. La pregunta es ¿por qué lo harías? ¿Cuál sería la lógica? Más allá de si vos disfrutás de tomar lácteos y es la única razón por la cual lo estás consumiendo. Pero más allá de la lactosa, cuando la logramos digerir, rompemos este disacárido, que son dos moléculas unidas, y logramos separarlo en estos dos monosacáridos. Uno de ellos es la glucosa, que vos ya conoces, y el otro es la galactosa. Y si bien usamos la glucosa para prácticamente todo, a la galactosa no la usamos. De hecho, estudios en animales mostraron que la galactosa en la dieta en adultos, no en niños, tiene un efecto perjudicial, estimulando más al estrés oxidativo y a la inflamación crónica y dando resultados negativos en la performance y en la función cognitiva. Un estudio de 2021 en ratones con una dieta rica en galactosa dio lugar a más daño cognitivo y más inflamación. Y algo que seguro experimentaste alguna vez tiene que ver con la formación de moco por el consumo de lácteos, que es favorecido por la generación de algo llamado crosslink o enlaces cruzados, que a su vez acelera el envejecimiento. No te preocupes, nada de esto es muy grave ni muy problemático, simplemente genera un poco más de daño del que vos y yo podemos compensar y por eso nos ayuda a envejecer más rápidamente. Y el siguiente punto por el cual yo no te recomiendo los lácteos, sobre todo si te interesa la longevidad, tiene que ver con la insulina, la hormona que controla ese azúcar en sangre que te mencionaba antes. Quizás a vos no te preocupa porque no tenés sobrepeso o porque nunca tuviste problemas relacionados con el valor del azúcar en sangre, pero lamentablemente a todos el alto consumo de lácteos nos hace menos sensibles a la insulina. Ergo, nos lleva progresivamente a la insulinoresistencia. Y esto lo vemos porque estudios en niños de 8 años, para que no pienses que esto sucede solamente en adultos, que a su vez estos niños suelen ser mucho más sensibles a la insulina que un adulto promedio, mostró cómo estos chicos se podían volver insulinoresistentes solamente por tomar 53 gramos de proteína de leche en lugar de extraer la misma cantidad de proteína proveniente de la carne. La insulina en ayunas, en el caso de los chicos que consumían proteínas provenientes de la leche, aumentó al doble comparativamente con su valor inicial. Y esto, si lo replicásemos en adultos, probablemente tenga resultados peores porque ya tenemos naturalmente menos sensibilidad a la insulina. Siempre pensá que a medida que vamos envejeciendo, nuestra sensibilidad a las hormonas va disminuyendo progresivamente y nuestra capacidad de absorber nutrientes también va disminuyendo progresivamente. Y más insulina significa menos longevidad. Otro problema de la leche, digo problema porque depende de cómo lo mires, es su activación de algo llamado mTOR y la estimulación de una hormona llamada IGF-1 o factor de crecimiento ligado a la insulina. Básicamente ambas sustancias estimulan al crecimiento. ¿Cuál es el problema? Son muy positivas durante las fases en las que vos te estás desarrollando y estás creciendo. Es muy correcto que estas cosas se activen cuando vos no terminaste de crecer y de desarrollar tu organismo. Y de hecho son un receptor, el mTOR, y una hormona, la IGF-1, muy útiles para que vos ganes masa muscular. Por eso se usa frecuentemente la proteína de suero de leche en la hipertrofia, que ayuda a que vos aumentes estas dos cosas. Pero lo que tenés que entender de mi contenido es que muchos procesos, biohacking, alimentos, suplementos o ejercicios son buenos o son malos según tu objetivo. No existe algo que sea ideal siempre. El ayuno intermitente es positivo a nivel de longevidad, pero negativo, por ejemplo, a veces a nivel del funcionamiento hormonal. Por ende, todas las herramientas que vos puedas llegar a utilizar son buenas o malas según tu objetivo y tenés que contemplarlas de acuerdo a lo que vos querés lograr. Y la pregunta que me podrías hacer es, pero Sebas, ¿por qué más mTOR, más estímulo del desarrollo celular es malo para la longevidad? ¿Qué tiene que ver?
Bueno, básicamente porque las células a las que más se estimula a desarrollarse son menos efectivas para mantenerse correctamente. Pensá en lo opuesto a la autofagia y el reciclado de tus células. A más le pedís crecer, menos sustentables son. Esto lleva a más acumulación de daño del ADN y a más envejecimiento de todas tus células, más acumulación de estas células que llamábamos antes células zombie o células senescentes. Y también tenemos estudios que evalúan el riesgo de muerte proporcional a la toma de lácteos y encontramos que más consumo de leche lleva más daño de ADN y a más inflamación, pero te diría que hay muchos estudios basura. Con lo cual, incluso si suman al punto de disminuir los lácteos, no te tomes todo lo que indican todos estos estudios al pie de la letra, porque muchas veces son contradictorios entre sí. Y si vas a consumir menos lácteos, el camino que te recomiendo es el siguiente. En primer lugar, reducir tu consumo de leche de vaca para reducir tu consumo de lactosa, básicamente. Las cantidades de lactosa en otros lácteos, como los quesos, o son ínfimas o son inexistentes, porque los microorganismos que se desarrollaron en ellos consumieron esos hidratos de carbono como sustento. Por eso el índice glucémico y la estimulación de la insulina que pueden hacer los quesos es menor al de la leche. Y en segunda instancia te recomiendo que consumas más quesos y yogures si los vas a consumir que no sean de vaca, me refiero a cabra, a oveja, a búfala, etc. Estos tienen un tipo diferente de proteína típica de los lácteos llamada caseína, que en este caso es menos inflamatoria que la caseína que está en la mayoría de las vacas de tambos. Por ende, son una opción si vos querés seguir consumiendo quesos. Y el tercer aspecto que tenés que tener en consideración con respecto a los lácteos, obviamente tiene que ver con que vos consigas otras fuentes de esos mismos micronutrientes que estás buscando adquirir a través de los lácteos. Típicamente hablamos del calcio en este caso, no te preocupes, hay otras fuentes de calcio, pero sobre todo lo que tenés que entender es que cuando vemos estudios sobre el impacto de un alimento, si los lácteos o la carne o X verdura es buena o mala, tienen una limitación muy importante. Toman al alimento como si todos los alimentos de esa categoría fueran iguales y esto no es verdad. La carne de pastura tiene más omega 3 y menos grasas saturadas que la carne de feedlot y por ende va a tener un menor impacto negativo para tu salud cardiovascular y vos podés comer más sin tanto riesgo de patología cardiovascular después. Y así sucede con todas las sustancias. Hace unos meses visité una tribu de Mongolia nómada, gente que no puede sembrar nada porque el suelo se congela por el permafrost y que basa su dieta en carne de caballo y en lácteos. Como son nómadas y viven en tiendas llamadas ger, la leche claramente no es pasteurizada y a lo sumo se puede llegar a hervir antes de consumir, pero bajo ningún concepto es lo mismo a nivel nutricional consumir esa leche de camello o de vaca de recién ordeñada de animales que pastaron libres por las estepas de Mongolia que tomar la leche industrializada a la que todos podemos acceder. De hecho, estas dos categorías de alimentos son tan diferentes y tienen un impacto tan diferente en tu flora bacteriana que si no estás acostumbrado a una de ellas, te toma un par de días de acostumbramiento, sobre todo a nivel de tu microbiota, poder digerir ese alimento correctamente. Y ese tipo de dietas, como las de estos nómadas, si bien no es lo ideal en términos de longevidad, les brinda un gran desarrollo de la arcada dentaria y salud de las piezas dentarias. Pero el principio general es que si vos reducís tu consumo de lácteos, vas a estar logrando tener un impacto más positivo a nivel de longevidad y sobre todo si vos tenés el criterio de consumir esos mismos nutrientes que vos necesitas de otras fuentes. En el caso específico de los lácteos, muchos seres humanos extraen gran cantidad de su calcio consumido y de sus proteínas consumidas a partir justamente de leche o de algún producto derivado de la leche.